Hola amigos, buenas tardes. Pues vamos a presentar nuestro video de lo que son los criterios de selección para los recursos digitales. Como primer punto vamos a tener una pequeña introducción en la cual vamos a hablar de qué es un recurso digital. Pues bien, podemos definir un recurso digital como cualquier tipo de información que se encuentre almacenada en formato digital. De acuerdo con una definición formal, la ISBD de 1997, entendemos por recurso digital todo material codificado para ser manipulado por una computadora y consultarlo de manera directa o por acceso electrónico remoto. Los recursos digitales facilitan el almacenamiento, la organización y la recuperación de enormes cantidades de datos. También, a la estructura de la información externa de un recurso digital se le denomina metadato y describe los aspectos técnicos y educativos del objeto. Siguiendo el estándar de la IEEE y ajustado a un perfil de aplicación para el proyecto, se definen algunos metadatos obligatorios para los objetos de aprendizaje y se consideran opcionales para el resto de los campos de especificación. Ahora bien, tenemos que delimitar el término de criterio a dos aspectos que permitieron enfocar el análisis y la estructuración del grupo de criterios que vamos a presentar a continuación. El primer aspecto es el aspecto de fondo, el cual está constituido por los elementos imprescindibles en la elección de un recurso, tales son el funcionamiento, el acceso, autoridad, respaldo institucional, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo aspecto es el aspecto de forma, y este está integrado por los elementos prescindibles para el funcionamiento del recurso, pero importantes en cuanto a su apariencia y navegabilidad. Por ejemplo, los colores en pantalla, atractivo de la interfaz, tamaños de texto, etc. Debemos de separar los criterios de evaluación de forma y fondo, de tal manera que esto nos permite evaluar de manera integral el recurso, ahorrar tiempo en su elección y facilitar que otras personas sin conocimientos muy especializados sobre la organización bibliográfica apoyen en la selección de los criterios digitales gratuitos. Ahora bien, toca el turno de definir nuestros criterios para la selección de nuestros recursos digitales. El primer criterio es el de acceso, el cual nos va a definir la calidad, la velocidad, facilidad, etcétera, de acceso que se tenga a nuestro sitio. La actualidad, es decir, qué tan al día está el contenido de nuestro sitio. Actualización, con qué frecuencia estamos actualizando dicho recurso, y en especial cuando se trata de algunas investigaciones que se reflejan o que van cambiando, van evolucionando conforme avanza el tiempo. Audiencia, al público al que está destinado nuestro recurso. Autoridad, es decir, qué entidad o institución está respaldando el contenido de nuestro curso. La búsqueda y recuperación, es decir, qué facilidades presenta nuestro recurso digital para recuperar el contenido de nuestros recursos al interior del conjunto de recursos digitales que tengamos. Las características de navegación, es decir, tenemos elementos como señales, botones, leyendas, frames o algo que haga alusivo y que facilite el desplazamiento por el recurso que está alojado en nuestro sitio. También tenemos lo que es la cobertura, es decir, puede ser cobertura temática o temporal según se indique por el recurso. Completitud, se refiere a la situación o a la información que ofrece, si está completa o si solamente se tiene acceso a algunas partes de nuestro recurso. La credibilidad, es en esencia o no una entidad reconocida que avale los contenidos. Los derechos de autor son los aspectos legales que están relacionados con el uso permitido de la fuente. Estabilidad y permanencia, es decir, la permanencia del recurso disponible en línea. Este por lo general suele aplicarse a revistas. Exactitud, precisión del contenido relacionado con su credibilidad. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la formalidad. En el aspecto de formalidad tenemos que considerar que la presentación esté normalizada y uniforme de acuerdo a los contenidos de nuestro curso y de acuerdo con una norma o algún estándar. Tenemos también que hablar de lo que son los hipervínculos. Dentro de los hipervínculos, pues tenemos que verificar que todos los enlaces internos y externos que tenga nuestro sitio estén funcionando. Un idioma, la pertinencia de la lengua del recurso de acuerdo con la comunidad destino. Legibilidad,
es la claridad de la lectura en pantalla, es decir, tenemos que considerar aspectos como el tamaño, la tipografía, los colores, fondos, etc. La luminosidad, es decir, la vinculación del recurso con fuentes externas. Por ejemplo, si las fuentes consultadas de un artículo de revista enlazan al artículo que cito. Objetividad, que tenga imparcialidad del contenido y de sus componentes. Originalidad, la originalidad de los contenidos. Y la puntualidad, por ejemplo, la aparición de revistas que ella indique la periodicidad de aparición, es decir, semanal, trimestral o mensual. También hablamos de lo que es la relevancia. La relevancia pues es la relación con las necesidades reales de los usuarios que están dentro de nuestro sitio o recurso digital. Revisión de pares, es decir, la revisión que hace de un artículo los expertos en un tema determinado. Este criterio es propio para lo que son las revistas de investigación y revistas científicas. Los términos y condiciones de uso, las restricciones al que se está sometiendo el recurso para poderlo navegar, citar o utilizar el contenido dentro de nuestro recurso digital. Tesauro, el vocabulario especializado y controlado sobre un determinado tópico. El texto completo, si lo proporciona el recurso. El tutorial, pues que nuestro recurso digital tenga una guía para lo que es el recurso, especialmente cuando se trata de metadatos o datos. Y el valor agregado, es decir, tenemos que tener algunas ayudas extras como traducciones de búsquedas en bases de datos o enviar por correo electrónico nuestro artículo o una revista. Ahora, cuando hablamos de lo que es velocidad de descarga, consideramos lo que es el tiempo que tarda en descargarse un documento del recurso digital. También tenemos lo que es velocidad de acceso, que es el tiempo que tarda en desplegarse el recurso en el sitio. Encontramos también con lo que es la visibilidad, es decir, qué tan conocida es la revista, si está indexada, anunciada en catálogos, bases de datos, si es de prestigio, etcétera, etcétera. Ahora, no es necesario que utilicemos forzosamente toda esta lista de criterios. Puedes presionar tu propia lista de criterios para que vayas descartando los que más te sirvan o los que no te sirvan. Adicionalmente, pues debes de tomar en cuenta lo que son las necesidades de los usuarios para una mejor elección. Gracias.